estuvimos viendo este tema, ¿cierto? Y llegamos a determinar que con un determinado diámetro teníamos un área de transferencia y podíamos calcular, ¿cierto?, el número de tubos. ¿Sí? ¿Ahí hay claridad sobre ese tema? ¿Sí? Sí, profesor. Ya. Entonces, yo no sé si quieren me dictan los números que tienen ustedes o estos números que están acá son los que corresponden, no recuerdo. Ya, profesor, le voy a decir los cambios que hicimos principalmente los H de convección. En el caso del H del líquido subenfriado, tenemos un valor de 16.758 kilocalorías. No sabemos si ese valor está bien, lo sacamos con una correlación No, es muy respecto a alto, la velocidad. muy alto. Ya, pero de ahí nos preocupamos de los coeficientes de transferencia de calor, ¿ya? Digamos que es Ya. un número, ¿sí? Sí, eso es solo de flujo y eso está todo bien. ¿Ya? Estamos pensando que esto que tenemos acá, ¿cierto? Es el agua tiene 4000 para cuando se está va de subenfriado a saturado, en ebullición otros 4000 y después tenemos 600 cuando está que un vapor sobrecalentado, o sea, 10 veces menos. Y por el otro lado, los gases, ¿cierto? Tenemos 643, todos allá, y por lo tanto tenemos los coeficientes, etcétera, y ahí está. Entonces, esto lo que es súper importante entender que es un equipo. Y ese equipo tiene, evidentemente, tubos, ¿sí? Entonces, nosotros no podemos tener, y me voy a devolver a lo que estaba viendo anteriormente, ¿sí? Al tema. Cuando yo estoy pensando aquí en el condensador, ¿cierto? Que fue la PPT que mostré, estoy pensando aquí, voy a agrandar esto, ¿sí? Que es un equipo compacto, así, está todo lleno de tubos. Profesor, no se ve lo que está... Lo que No está se ve. no, Ahí. Ahora se ve, ¿sí? ahora sí. ¿Ven el intercambiador de calor? En ese intercambiador de calor que es un condensador en la primera parte, ¿cierto? Hay un enfriamiento del vapor hasta que llega a saturación y de ahí viene la condensación. Entonces, nosotros no podemos distinguir exactamente dónde empieza, digamos, ¿cierto? La saturación, pero tenemos que diseñarlo. Entonces, como en el caso de usted se trata del diseño de la caldera, no podemos hacer estimaciones como la que hicimos recién. Entonces, eso es lo que vamos a tratar ahora de arreglar en lo que estaban haciendo ustedes. ¿Ya? Se voy a dejar de compartir aquí. Voy a compartir el Excel que estábamos mirando, ese que está ahí. Entonces, nosotros tenemos acá que el coeficiente de transferencia de calor para el agua es 400, perdón, 4000, le pusimos también 4000 para la ebullición, ¿sí? Y 600 cuando tenemos el sobrecalentamiento. Y aquí están calculadas las áreas, aquí está el área, si la vamos a destacar, ¿sí? El área. Y esta área la vamos a centrar, la vamos a pintar de amarillo, la vamos a agrandar, ¿sí? Ya, vamos a ponerle más decimales, y ahí la tenemos. Entonces, lo que nosotros tenemos acá, ¿cierto? Lo que nosotros tenemos acá son las diferencias de temperatura, los delta T caliente, delta T frío, ¿cierto? Aquí están los gases y por acá tenemos el agua que entra a 10, 200 y sale a 210. Ok. Entonces, nosotros tenemos en la primera parte, ¿cierto? Un área de 6,6 metros cuadrados. Pusimos 4 metros de largo y pusimos un diámetro y con eso calculamos, ¿cierto? El área de transferencia por tubo y determinamos 5 tubos. Entonces la primera pregunta es, el área de transferencia por tubo viene determinada por el diámetro del tubo y por el largo del tubo, evidentemente. Entonces la pregunta mía es, ¿con qué criterio fijamos el diámetro del tubo? Aquí le voy a poner criterio. Con la velocidad que van a pasar los gases. Claro, pero la velocidad de los gases, ¿cierto? La velocidad de los gases depende del número de tubos, ¿está bien? O sea, calculemos aquí el criterio, le vamos a poner, lo vamos a bautizar inmediatamente el criterio, le vamos a poner velocidad. Velocidad de los gases.
porque velocidades de los gases muy altas nos genera una caída de presión bastante grande y vamos a tener un problema. Entonces, digamos que el área de flujo, ¿cierto? El área de flujo de un tubo, solo un tubo, tengo el diámetro, ¿sí? El diámetro interno, y esto, el área, ¿sí? Va a ser igual acá al valor del diámetro, que lo voy a poner aquí, ¿sí? Lo voy a poner en metros, ¿sí? Lo multiplico por sí mismo, lo multiplico por sí mismo, ¿cierto? Por E52, ¿ya? Lo multiplico por pi, 3,14. Mucha atención que yo estoy viendo el área de flujo y lo divido por 4. Ese es el área de flujo. Entonces, por ejemplo, voy a poner acá, ¿cierto? Aquí lo voy a poner en pulgadas, perdón, aquí lo voy a poner en pulgadas, lo pongo acá, le voy a poner 4 pulgadas. Aquí lo voy a poner en metro, y aquí, ¿cierto? Yo tomo las 4 pulgadas y las multiplico por 0, las multiplico por 0,0254, ¿sí? Y ahí lo tengo en metros. Y por lo tanto tengo el área, ¿cierto?, de flujo. Y ahora puedo calcular la velocidad. Pero antes de calcular la velocidad tengo que poner el número de tubos. ¿Por qué? Porque el área de flujo, ¿cierto? El área de flujo total, ya, el área de flujo total va a ser igual, si lo voy a agrandar, ya, el área de flujo total va a ser igual al área de flujo de un tubo multiplicada por el área por todos los tubos, ¿sí? Por E54. Entonces, si yo tengo ahora 5 tubos, un momentito, ¿eh? Gerardo. No, dime. Espérate, que estoy haciendo una clase, déjame lo chequeo al tiro. Aquí está, aquí lo encontré, ¿sí? Ya, gracias, chau. Ya. Estamos todos viendo el Excel, ¿no? ¿Sí? La gente de transición energética está, ¿o no? ¿Me escuchan o no? Sí, profesor. Profe. ¿Sí? Sí. Yo apagué mi cámara porque aquí me dice que mi internet es inestable, así que voy Sí, a... pero fue un rato nomás, profe. Se quedó pegado, pero volvió. Ya. Estaba comentando de que aquí calculamos el área de flujo, el diámetro interno, ¿cierto? 4 pulgadas nos da 0,1 metro. Calculamos el área de un tubo, lo multiplicamos por el número de tubos, tenemos el área de flujo total. ¿El flujo de gases cuál es? Los gases son 89.250 kilogramos por hora. 89.250 metros cúbicos por hora, ¿sí? Metros cúbicos, no son normales, ¿cierto? Si no son metros cúbicos actuales, ¿sí? Por hora. ¿Está bien? Profesor, Profe, se quedó pegado, parece. Ya. ¿me alcanzó a escuchar? Ah, sí. Yo te estoy escuchando, ¿ustedes me escuchan a mí? Sí, pero era kilogramo hora, profe. Ah, entonces me tienen que decir cuánto en caudal. En caudal, es que nosotros ahí teníamos una duda, porque ya que los gases eran principalmente aire y ¿Sí? sulfuro, teníamos una densidad de 8,7,
Ya, kilogramos. parece que lo voy a calcular yo, ya déjalo ahí nomás, yo lo voy a hacer al tiro, no te preocupes. Ya, profesor. Entonces tenemos el área de flujo, tenemos el diámetro, calculamos el área en metros cuadrados, ¿sí? Pusimos 5 tubos, tenemos el área de flujo total, 100 metros cuadrados. Aquí vamos a calcular el caudal, pero yo calculé, suponiendo que esté el caudal, calculé, digamos, la velocidad, la cual da 600 metros por segundo, entonces la caldera iría camino al espacio porque a esa velocidad vamos como 2 veces la velocidad del sonido. Ya, entonces vamos a calcular el caudal. Entonces tenemos que el flujo, me dijeron que el flujo era 89.250 kilos por hora. ¿Sí? Sí, profesor. La temperatura, ¿sí? La temperatura en grados Celsius son... Al entrar a la caldera van a entrar a 1200. ¿sí? Tomemos el promedio. Ya. 1200 más 600 600. dividido por 2. ¿Cierto? 900 grados Celsius. ¿Sí? La presión, ¿sí? La presión a la cual los gases están, digamos, un poquito sobre la presión, le voy a poner yo aquí 0,9, ¿cierto? Atmósfera, sí, atmósfera absoluta, porque en teniente hay 0,7 atmósfera de presión atmosférica. Entonces la densidad, ¿sí? La densidad es igual, paréntesis, la presión por el peso molecular dividido por R por T. Esa es la densidad, la vamos a calcular aquí, ¿ya? Y esto nos va a dar en gramos por litro, ¿sí? Entonces, aquí vamos a tomar, ¿cierto?, el peso molecular, que vamos a considerar aire, pongámosle 30, un poco de CO2, ya 30, por la presión, que la tenemos ahí, la dividimos por 0,082, que es la constante, por la temperatura. Ese valor más 273, y eso nos da, ¿cierto?, la densidad, ¿sí?, distinto a los 8 que había encontrado por ahí, eso nos da la densidad del gas en esa condición, ¿sí?, gramos por litro. Entonces ahora multiplicamos arriba y abajo, entonces nos quedan kilos por metro cúbico, ¿sí? ¿Cuántos kilos por metro cúbico hay? El mismo numerito, ¿cierto? Porque multiplicamos ambos por 1000. Entonces ahora, ¿cierto? Acá donde dice metros cúbicos por hora, lo vamos a llevar a metros cúbicos por hora. Entonces vamos a tener los 89.000 y los vamos a dividir por esta densidad. Entonces la velocidad, ¿sí?, vamos en Mach 4, ¿sí? Entonces, imposible que tengamos esa situación. ¿Estamos claros? O sea, esa velocidad debiera ser como número, digamos, referencial, ¿cierto? Esta velocidad. Aquí, como criterio, ¿sí? Pongámoslo ahí. Como criterio, debiera ser un número del orden, ¿cierto?, de unos 10 metros por segundo, cuando más. Este número que está aquí. ¿Sí? Entonces, tenemos que enterar que nosotros no podemos informar lo que estamos informando ahí por eso. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos y decimos, mire, en realidad lo que está ocurriendo es que el diámetro no es ese diámetro, sino que el diámetro, aquí teníamos 4 pulgadas, son 8 pulgadas. ¿Ya? Aquí vamos a... Todos para allá son 8, ¿cierto? Perdón, me equivoqué. El diámetro del tubo, ¿cierto? Nosotros pusimos que eran 4 pulgadas. Entonces yo ahora le voy a poner que son el doble, 8 pulgadas. Entonces me da que son 3, 5 tubos y allá, y voy con 3. Y digo que tengo 3 tubos, ¿sí? Pero estos son de 8 pulgadas
y la velocidad ustedes vieron cómo bajó. Aquí decía 4 y aquí decía 5. Por favor, miren el número, 2180. Yo lo que hice fue poner aquí el doble del diámetro, ¿cierto? Y el número de tubos, 3. Miren con lo que pasó con la velocidad. Bajó prácticamente a menos de la mitad, ¿sí? Entonces tenemos que buscar una combinación que nos haga, ¿cierto?, que esta velocidad sea razonable, digamos. No 908 metros por segundo, pero que sea del orden de 10 metros por segundo. ¿Habría alguna claridad en ese respecto o hay dudas? Y profesor, ¿como hasta qué? Porque ya nosotros a lo mejor podemos llegar a un diámetro de, por poner un número, 2 metros, por poner un número. Entonces eso igualmente no estaría correcto colocar tubos de No, ese pero diámetro. por eso que estamos mirando el tema. O sea, nosotros podríamos decir, mira, ¿sabes qué? Nosotros vamos en vez de usar un diámetro de 8, vamos a usar un diámetro de 10. ¿Ya? Quedan 2 tubos. Y aquí, ¿cierto? Le ponemos 10. Y vas viendo que tu velocidad va a ir cayendo, ¿te fijas? Pero si yo digo, oye, pero ¿por qué no, en vez de hacerlo como lo estamos haciendo ahora, ¿por qué no lo hacemos razonablemente? Decimos, mira, ¿sabes qué vamos a poner? Queremos tener una velocidad de 10 aquí. Ok. El diámetro de los tubos, ¿ustedes han visto tubos alguna vez? ¿Han visto tubos de intercambiadores, tubos de caldera? Sí, o sea, lo que hay en el low principalmente. Ya, pero los tubos de la caldera, ¿los has visto? No. Ya, los tubos de una caldera, digamos, ¿sí? Normalmente no son gigantescos, o sea, 10 pulgadas, son 25 centímetros, es un diámetro demasiado grande, digamos, ¿sí? Entonces, pero lo vamos a considerar como un criterio porque no podemos tener una gran caída de presión, le vamos a poner 10 pulgadas. Entonces, mi pregunta es, ¿cierto? ¿Cuántos números de tubos tengo que tener yo para que esta velocidad sea 10 metros por segundo? Entonces, si le pongo 20 tubos, 87. Le pongo 40 tubos, 44. ¿Sí? Le pongo 80 tubos, tengo 22. Entonces ustedes se ven que tenemos un problema bastante serio. ¿Por qué? Porque tenemos que tener una caída de presión baja, o sea, no debiéramos tener más de 10 metros por segundo. Entonces ahí, si ustedes se recuerdan, cuando yo les hice clase cómo especificamos intercambiadores de calor y velocidades recomendadas, etcétera, etcétera, estos números son los que típicamente uno pone, digamos, como criterio para los gases, 10 metros por segundo. Entonces, aquí tenemos un tema y si yo esto lo subo 2, esto va a estar prácticamente listo. Pero si ustedes se dan cuenta, yo tengo que compensar, tengo que tener un concepto de trade-off entre la caída de presión que estoy teniendo acá, que es lo que estoy viendo yo aquí, con la transferencia de calor, ¿sí? Con la transferencia de calor. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Yo voy a tener efectivamente, ¿cierto? Si yo pongo tubo de 12 pulgadas, ¿sí? Pongo tubo de 12 pulgadas, ¿ya? Y, sí, bien digo 12 pulgadas, ¿ya? Y me va a dar 2 tubos, ¿sí? Le voy a poner decimales para que quede claro cuánto da, 1,7, 2 tubos, ¿sí? Aquí también lo mismo. ¿Está bien? Entonces la pregunta es, ¿pero qué pasa si yo en vez de poner 2 tubos, pongo 80? ¿Qué va a pasar? Entonces la respuesta es, ¿cierto? Si yo pongo más área de transferencia, bueno, esa área de transferencia va a decir relación con el coeficiente de transferencia de calor que voy a tener. ¿Sí? Entonces eso nos lleva a que esta mirada de transferencia de calor que tenemos, perdón, esta mirada de caída de presión que tengo acá, tiene que conversar con la transferencia de calor y ya no me puedo seguir pensando en que los H son los números que yo fui y puse, digamos, estos números. Tengo que revisar estos números. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, profesor. Ya. Hasta ahí estamos claros. Entonces, nosotros llegamos no podemos tener, ¿cierto? No podemos tener intercambiadores como el monito que les hice yo aquí abajo, que aquí hay poquitos tubos, aquí hay más tubos. Eso no puede ser. Todo tiene que estar lleno de tubos.
¿ya? O sea, todos los tubos, el haz de tubo tiene que ser uno solo. Entonces, nos vamos a devolver y vamos a mirar un poquito la transferencia de calor y con eso vamos a terminar, ¿sí? Entonces yo ahora me voy a ir voy a salir de aquí y voy a ir al aula. En el aula voy a ir al disco. En el disco voy a ir al segundo semestre del 18. Y aquí voy a ir a transferencia de calor. En transferencia de calor, yo no me voy a ir por el lado de las correlaciones porque me voy a demorar mucho. Y me voy a ir a los nomogramas que tiene el Perry. Y déjeme buscar lo que corresponde. Ya. Ahora les voy a compartir la pantalla. ¿Sí? Y entonces, yo no sé si todos ustedes están viendo, ¿cierto? Están viendo un nomograma. ¿Sí? Sí, profesor. Ya. Ese nomograma dice que son gases, ¿cierto? Que se están calentados por fuera o por dentro de tubos verticales o placas verticales. Entonces, mi pregunta, ¿este es el nomograma que debiéramos usar? No, porque no creo que sea convección natural lo que tengamos. No tenemos convección natural, ¿cierto? Tenemos que buscar uno que sea de convección forzada, ¿está bien? Entonces, vamos a salir de aquí, vamos a ir a buscar uno que tenga convección forzada. Están viendo ahora tabla 10, raya 9, gases calentados o enfriados adentro de tubos horizontales o verticales, ¿sí? Sí, profesor. ¿Todo tan claro con esto? Entonces aquí tenemos la tabla del aire, ¿cierto? Miramos en la tabla, dice aire, vamos a suponer que es aire. Y a menos 100 grados Fahrenheit es 352. A más 100 grados Fahrenheit es 392. A medida que vamos subiendo la temperatura, ¿cierto? Llegamos a 500 grados Fahrenheit, no está el dato a la temperatura que estamos, pero vamos a usar este dato extremo. 4,39. ¿A todos les queda claro que es 4,39? ¿Sí? Sí, profesor. Ya. Entonces ahora, ¿sí? Vamos a mirar el nomograma. El H de la base es 4,39. Entonces el nomograma, ¿qué nos pone? El nomograma nos dice, mire, aquí usted tiene el diámetro de los tubos. Tomemos el extremo, 4, aquí, 4, ¿sí? 4 pulgadas. Y, ¿cierto? Depende de este factor, ¿ya? ¿Cuál es el factor? El factor, ¿cierto? Aquí está el factor de corrección, pero acá, ¿qué cosas se dicen? Mire, es la velocidad por la densidad. Pies por segundo por libras por pie cúbico. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Estamos? Sí, sí, profesor. Entonces acuérdense que es la velocidad por eso. Entonces yo voy a dejar de compartir aquí y me voy a ir al Excel. ¿Sí? Me voy a ir al Excel. Entonces aquí en el Excel, ¿cierto? Yo digo, bueno, ¿cuál es la información que tengo? La información que tengo es que la densidad del gas, ¿sí? La densidad del gas tiene ese valor. Entonces esto, en libras por pie cúbico, yo multiplico este valor por 62,4. Estoy haciendo clase. Ya voy un ratito más. ¿Sí? Entonces, este es la densidad. Entonces,
en el nomograma, nos decían la velocidad, esa velocidad tenía que estar en pies por segundo. Y la densidad, ¿cierto? Que tenía que estar en libras por pie cúbico. Entonces nosotros tenemos los números, y a la velocidad le vamos a poner 10. Ah, pero esos son, ¿cierto? La velocidad de 10 son metros por segundo. Entonces, vamos a tomar, ¿cierto? 10 y lo vamos a dividir por 0,3048 para tenerlo en pie. Y la densidad ya la tenemos allá, está ahí. Y ahora, ¿cierto? Calculamos el valor para el nomograma, que sería este número por este número. ¿Sí? Ahí. Y me da 574. Entonces, salgo de acá, voy para allá, lo comparto, ¿cierto? Y me dicen que si yo pongo 574, me estoy saliendo del nomograma, ¿está bien? Pies por segundo que lo tengo, libras por pie cúbico, me estoy saliendo del nomograma. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tomo 50 y tomo 4 y trazo una línea, ¿sí? Ustedes trazan una línea aproximada, ¿cierto? De aquí, entre 4 y 50, ¿sí? Pasamos, ¿cierto? Por el factor de corrección, da más o menos como 15. Entonces, 15 multiplicado por ese número. ¿Y 15 por 4 cuánto es? 60. 60. Entonces vamos a usar 60. Nos vamos vamos a compartir, ¿cierto? Donde estábamos. Aquí. Entonces, el H, ¿cierto? El H del gas, ¿sí? El H de nuestro gas, ¿está bien? Es 60 60 BTU por hora, pie cuadrado, ¿cierto? Grado Fahrenheit. O en kilocalorías hora, metro cuadrado, grado Celsius. Este número lo tengo que multiplicar por 4,88. ¿Sí? Me da 2,92. Entonces ahora pongo el número el 2,92 donde correspondía, que era en vez de este número. Aquí pongo 2,92. ¿Ya? Y ahora vámonos con el tema del agua. El H del agua, ¿de qué depende? Porque estos números los pusimos, yo los puse, ¿no? Nada más, ¿cierto? Sí, profesor. El H en el caso del subenfriado depende de la velocidad que tenga. Y acuérdense que aquí también tenemos que corregir este 89.250. Ya. Depende de la velocidad, pero ¿cómo lo hacemos? Volvemos a hacer lo que hicimos, ¿cierto? Vamos al nomograma, ¿está bien? Entonces, Sí. vamos para acá, a compartir, ¿cierto? Y ahora miramos si aquí no está, ¿cierto? Nos vamos de aquí. Ya. Entonces, todos están viendo el nomograma, ¿no? Sí, profesor. Ya. En el nomograma, ¿cierto? Aquí yo tengo cosas que puedo utilizar. Detener, ¿dónde están? Dibujar. Entonces, yo voy a poner, ¿cierto? Voy a pensar que tengo tubos. Acuérdense que por los gases van por los tubos, pero voy a pensar en el agua, ¿sí? Que tiene tubos. O algo malo hice. Lo saco, ¿no? Ahí.
aquí arriba, ¿cierto? Tengo gases calentados, pero no, lo que yo tengo no son gases, son líquidos. Tengo líquidos, ¿cierto? ¿Sí? Y tengo, ¿cierto? También líquidos, ¿sí? Que se están enfriando. Los líquidos que tengo yo, el agua, ¿se está calentando o se está enfriando? Se está calentando. Se está calentando. Entonces, lo que vamos a hacer una aproximación nada más, voy a considerar un tubo. El agua, ¿cierto? Está por fuera, ¿ya? Así que esto es una aproximación que yo voy a hacer nada más. ¿Sí? Y voy a trazar de aquí, ¿está bien? Y voy a considerar la velocidad en pies por segundo del agua. Típicamente, digamos, debería ser unos 5. Ahí. Entonces ahora voy a agrandar esto. Voy a agrandar. Entonces, voy a trazar con 5. Ahí. El factor de corrección, ¿cierto? El factor de corrección. Voy a borrar esta línea. Voy a borrar esta acá. ¿Ya? Voy con 4 pulgadas hasta 5 pies por segundo y tengo un factor de corrección de 2,5. Agua. El agua tiene 500. ¿Ven el 500 o no? ¿Lo pueden ver? Sí, profesor. 508. Ahí está el 508, ¿sí? Ahí está el 508. Entonces tengo 508 multiplicado, multipliquémoslo por 3. O sea, tengo 1500, ¿sí? 1500. Entonces, dejamos de compartir aquí, volvemos al Excel. Para acá, ahí. Entonces tenemos que este número, ¿cierto? Para el agua es 1500 multiplicado por 4,88 y ese es el número que tengo. Y debiera ser, ¿cierto? La ebullición, voy a tener a un H de ebullición. Entonces, quedemos hasta ahí y veamos qué es lo que significaba para nosotros esto. Entonces, esto significa que para nosotros, ¿cierto? El área ahora son 23,4, ¿sí? Pusimos tubos de 4 metros, el diámetro de los tubos lo pusimos en 12, ¿cierto? Nos da el área de transferencia de cada tubo, ¿cierto? Nos da eso y nos dice que el número de tubos es 6. ¿Sí? Ya. Hasta ahí, digamos que tenemos la transferencia de calor más o menos. Ahora vamos con ebullición. ¿Qué pasa con el agua cuando está en ebullición? Comienza a, ¿cómo se llama? Al pasar a un estado gaseoso, comienza como la nucleación dentro del líquido. Por lo tanto, ahí ya empieza, ya el H ya es manejado principalmente por la presión a la que se está trabajando. Depende más de la presión. Cristian, ¿tú me podrías nombrar algún compañero tuyo para poder hacerle una pregunta? Sí está Nicolás. Nicolás. Nicolás, por favor, ¿tú me podrías decir el H ebullición, de qué orden de magnitud, cómo lo podríamos estimar? Me imagino que lo podríamos estimar. Ah, no se puede estimar con el nuevo gramo. No sé, profesor. No sé cómo lo podríamos estimar. ¿Nunca viste nada de ebullición tú? No, sí he visto, pero en este caso no sabría cómo estimar un H en este Pero fenómeno. pero si viste ebullición, tiene que saber cómo estimaste el H, ¿no? No le sabría responder, profesor. Ya, ¿alguien más que pueda aportar? ¿Alguien más, chiquillos? Nadie sabe. Pero cuando tuvieron clases de transferencia de calor, ¿les enseñaron ebullición o no? Lo único que nos enseñaban, profesor, era, el principal cálculo era del LMTD, del H
poco más nos daban el H y no nos enseñaban cómo Ya. calcularlo, cómo estimarlo. Ya, ahí tenemos un problema entonces. Ya miren, acuérdense que aquí no interesa el valor final de la caldera, es un resultado, digamos, importante, pero no lo principal es que aprendamos. Entonces ustedes hoy día, ¿cierto? Si viven solo, con quien vivan, digamos, van a pedir permiso, van a lavar un sartén, y lo van a lavar bien, lo van a secar, y lo van a poner en la cocina. Fuego fuerte. Y el sartén va a empezar de repente a echar humo. Entonces ustedes van a dejar caer una gota de agua, no mucha agua, y va a caer la gota de agua en el sartén, y ustedes van a tomar el sartén y van a empezar a hablar que tiene una gota de danzarina, porque el agua no se va a evaporar. El agua se va a formar una esfera que se va a mover por el sartén y se va a ir evaporando de a poco. Eso se llama ebullición de film. Esa ebullición de film ocurre, ¿cierto?, porque hay un film de vapor que rodea la gota, ¿ya? La gota de agua, líquida, ¿cierto? Un líquido tiene un film de vapor que lo rodea. Y es el film de vapor el que está en contacto con la superficie caliente, que es el sartén. Y los coeficientes de transferencia de calor son muy, muy, muy malos. ¿Por qué? Porque tenemos un vapor que tiene una conductividad eléctrica o una conductividad térmica baja. Pero a esa temperatura también va a apoyar al coeficiente de transferencia de calor la radiación. Dada la alta temperatura que tenemos, también va a aparecer la radiación. ¿Ya? No me voy a meter en radiación porque, por lo que yo he escuchado de ustedes, probablemente tampoco lo vieron, digamos. Pero conceptualmente entiendan de que en ese momento tenemos una transferencia de calor por convección en un gas que tiene una conductividad térmica muy mala y hay una radiación porque la temperatura es muy alta. Bien. Ahora repiten la operación, ¿cierto? Igual que el sartén, pero cuando el sartén se está calentando dejan caer una gota de agua. ¿Y qué va a pasar? Van a aparecer burbujas. Va a haber una ebullición de burbuja. Y eso se llama ebullición de burbuja o en inglés pool boiling. Y es en ese régimen que se diseñan las calderas. Ebullición de burbuja. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos? Primero que tenemos que identificar en qué tipo de ebullición tenemos. Entonces, típicamente las calderas las diseñamos en ebullición, ¿cierto?, de burbuja. ¿Ya? O en ebullición de film, si la situación es así. Pero cualquiera de las dos situaciones nosotros tenemos que considerar, ¿cierto?, que tenemos que identificar qué tipo de ebullición tenemos. Y aquí tenemos un tema. La ebullición es el único fenómeno de la transferencia de calor. Miren lo que le estoy diciendo. Es el único fenómeno de la transferencia de calor que cuando yo aumento la diferencia de temperatura, ocurre un flujo de transferencia de calor máximo. El flujo de calor es igual al coeficiente de transferencia de calor por el área y por el delta T. Estoy diciendo yo que a medida que yo subo el delta T, el flujo de calor de repente alcanza un máximo y después baja. Tiene una discontinuidad. Ya, eso es lo característico de la transferencia de calor y eso ocurre por lo que yo le estaba comentando. Cuando ustedes tienen el sartén y agregan agua, se van a formar burbujas, ebullición de burbujas. Si ustedes siguen calentando el sartén a temperatura muy alta, van a tener una ebullición de film, que tiene coeficiente de transferencia de calor más bajo. Y entre ambos fenómenos hay inestabilidad. Por lo tanto, ¿cierto?, se alcanza un flujo calórico máximo y después cae. Yo ahora les voy a mostrar dos cosas. Uno, les voy a mostrar una apunte que ustedes tienen en su disco, digamos, para que lo puedan estudiar, para que aprendan algo de ebullición. Y después les voy a mostrar un Excel donde está calculado esto. ¿Ya? Así que eso es lo que voy a hacer ahora. Voy a dejar de compartir. Voy a ir al aula. ¿Sí? Voy a buscar el aula. No tengo aula. Entonces lo tengo que buscar. Voy a seguir todo el camino, ¿sí? No nos vamos a dar toda la vuelta porque importa mucho que ustedes sepan dónde tienen la información. Entonces, yo ahora me voy a ir al aula. Ahí lo tengo. Todos están viendo el aula, ¿no? ¿Sí? Sí, profesor. Entonces yo, aquí en la página de aula, me voy a ir al link del curso. Me voy a ir a transferencia de calor, que está en el diseño del curso del año 2018. Voy a transferencia de calor. En transferencia de calor voy a ir a libros.
¿Todos están siguiendo o no? Así es, profesor. ¿Sí? ¿Todos están siguiendo? ¿Sí? Sí. Sí, profesor. Aquí dice Wolverine Engineering Databook 3. Hago un clic ahí. Y aquí busco ebullición fuera de los tubos. Y el caso de nosotros, el agua está fuera de los tubos, ¿cierto? Boiling Heat Transfer, ¿cierto? Fuera de los tubos. Ahí está. Aquí, adentro de los tubos. Aquí, fuera de los tubos. Entonces aquí lo tengo fuera de los tubos. Wolverine, esta es una empresa de ingeniería que además vende tubos. Entonces los tubos, ellos le hacen... ¿Se fijan que a los tubos le hacen un rayado por fuera y por dentro? ¿Está bien o no? ¿Lo están viendo? ¿Sí? Los Sí, rayos. profesor. Sí. Bueno, en transferencia de calor, cuando uno habla de ebullición, primero que hace, dice, bueno, todos tomen una Coca-Cola o una cerveza y échenle una piedra. ¿Qué es lo que pasa? Se generan como burbujas Se alrededor genera de espuma, la... ¿cierto? Se Sí. genera espuma. ¿Y por qué se genera espuma? Porque se agita el... No como el sé. medio... Esas son, estos fenómenos que ocurren en la vida, uno los tiene que saber explicar porque uno es ingeniero químico. Y si uno sabe ebullición, sabe que la burbuja nace porque tengo un sitio activo, tengo un lugar donde se produce la nucleación de la burbuja. Entonces, lo que tú agregaste, ¿cierto? Cuando tú agregaste la piedra, tú le agregaste nucleación, agregaste, esa piedra típicamente tiene hoyos, es porosa, y por eso, ¿cierto? Se genera, ¿sí? Se generan sitios activos para la nucleación. Y eso es lo que se hace, lo que yo les estoy mostrando acá a ustedes, ¿cierto? Ven la cañería y ahí les voy a mostrar, ¿sí? Las distintas estructuras que se le pueden hacer a los tubos. ¿Para qué? Para generar sitios activos para la nucleación. Si yo no tengo nucleación, no hay ebullición, no hay burbuja. Por lo tanto, la ebullición es súper importante. Entonces, por eso que estos tubos, ¿cierto? Se le hacen estas especies de aletas por fuera y también por dentro, para que, ¿cierto?, podamos tener una ebullición con muchos sitios de nucleación. Eso es lo primero que uno tiene que aprender. Cuando yo tengo ebullición, los sitios de nucleación sirven. Antiguamente en la universidad teníamos cualquier cantidad de laboratorio, entonces lo primero que nos enseñaban en el laboratorio, y no nos decían por qué, pero nos decían, mire, cuando usted vaya a hacer ebullición de algo, digamos, en el matraz, agréguele pedazos de cerámica. ¿Por qué? Porque esos pedazos de cerámica eran porosos y ayudaban a que generaran centros, ¿cierto?, para la nucleación. Entonces les quiero contar algo que hice yo, digamos, hace pero muchos años atrás. Estábamos en el segundo piso del edificio de la piscina, ahí estaba el laboratorio y estábamos calentando benceno. Entonces nos habían dicho que hiciéramos eso, yo lo hice, y yo tenía mi matraz que estaba entrando en ebullición el benceno, y tenía un compañero de curso al lado, Mario Gino, y al otro lado estaba Patricio Rebeco, y que no le echaron la cuestión. O sea, el Mario Gino no le echó, y ¿qué es lo que ocurrió? Se le rompió, se sobrecalentó, y como el vidrio es liso, no hubo centro, se rompió el vidrio y cayó el benceno, y se produjo un incendio. Entonces yo salí y agarré un extintor y, bueno, dije la escoba, digamos, porque apagué todo lo que se podía apagar, digamos, ¿ya? Pero eso ocurrió porque no le echó este trozo de cerámica, que son porosos, o sea, cuando ustedes se le rompen una taza, un plato, miren cómo es la superficie. Al corte van a ver que es poroso. Entonces, una de las claves, cuando yo quiero tener ebullición, tengo que tener, ¿cierto?, una superficie porosa, porque eso me va a mejorar la ebullición. Bien, vamos al fenómeno. Aquí está el fenómeno, ¿sí? Y ahí tienen el fenómeno donde sube, ¿cierto?, la línea azul, indica, ¿cierto?, la línea azul indica esto. Sácame por aquí. No. La línea azul me permite, ¿cierto?, a mí, aquí está ese spotlight, ahí está. Aquí, no sé si lo están viendo, la línea azul es donde nosotros vamos a diseñar nuestra caldera, aquí. ¿Ya? Aquí está el flujo calórico máximo. Esta zona es una zona absolutamente inestable, después viene la ebullición, ¿cierto? La ebullición de film. Entonces, la gota danzarina ocurre aquí. El sartén muy caliente dejan caer una gota y la mueven. Acá el sartén no es tan caliente y se va a producir burbuja. Aquí estamos, ebullición nuclear. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema
es que el flujo de calor, ¿cierto? Que está acá, que lo están mostrando aquí, el coeficiente de transferencia de calor es la pendiente, la derivada de esto respecto de la temperatura me da la pendiente, es el H, va a depender del flujo calórico máximo. Entonces, ¿alguna duda cómo llegar hasta acá si quieren profundizar el tema de ebullición? ¿No? Profesor, en ese caso, como el eje X, ¿a qué corresponde la temperatura del La temperatura de la pared? pared, la temperatura del sartén. Entonces, por ejemplo, a bajas temperaturas es donde ocurre la... Tienes convección natural. Y a temperaturas, ¿cierto? A estas temperaturas bajas tienes ebullición nuclear, después tienes ebullición, ¿sí? De film. Ya, ¿Estamos? profesor, sí. Sí. Ya. Pero esto es para que vean el fenómeno y después, bueno, está todo el detalle. Esto es lo que yo esperé. Soñaba, digamos, que ustedes sabían. Pero ahora ya lo saben, así que no es problema, ¿sí? Ahí está. Y si alguna vez tienen alguna duda, me llaman por teléfono, me preguntan y yo les digo. Ahora, vamos a las correlaciones y a dónde está hecho el cálculo, ¿sí? Voy de nuevo, ¿sí? Voy a ir de nuevo al aula, ¿sí? Estábamos aquí y me voy a devolver, digamos, ¿sí? Me voy a devolver. Voy a... Bien, estamos todos viendo ahora que aquí dice diseño proceso, el año 2018, transferencia de calor, ¿sí? ¿Lo estamos Sí, viendo? profesor. Ya. Me voy a ir a transferencia de calor, ¿sí? Y tengo información, ¿cierto? De los distintos intercambiadores de calor, etcétera. Me voy a rehervidores y hay ejemplos, digamos, donde está aplicaciones, ¿cierto? Si yo quiero diseñar, ¿sí? Aquí están información que la pueden leer ustedes para diseñar. Y me voy a ir aquí donde está las bases de esto, donde aparece el fenómeno. ¿Quién inventó, quién graficó el Q como función de la diferencia de temperatura? Fue un japonés, Nukiyama, donde en A tenemos convección natural, ebullición nuclear, zona inestable y ebullición de film. Los coeficientes de correlación están ahí, el flujo calórico máximo, ese punto C, en BTU hora pie cuadrado, está ahí, depende de la presión crítica y la presión reducida, es el flujo calórico máximo, y el flujo calor en convección, en ebullición, el H es igual a ese número que está ahí, pero depende del flujo de calor a la 0,7. O sea, yo para conocer el H necesito conocer el flujo de calor. Si no conozco el flujo de calor, no puedo conocer el H. ¿Sí? Entonces tengo que iterar. ¿Ya? Entonces, aquí está el método. ¿Sí? El monito está ilustrando, aquí viene el fluido calor, el fluido caliente por los tubos. Se parece a lo que tienen que hacer ustedes. Aquí está el flujo de vapor, ¿cierto? Donde tenemos un área para separar el líquido del vapor. ¿Sí? Aquí hay la purga que estamos sacando, el agua que está entrando, el vapor que se está generando. ¿Sí? Y aquí tenemos la metodología, ¿sí? De cómo se hace este cálculo. ¿Ok? Entonces, una vez que nosotros ya tenemos determinado el flujo de la transferencia de calor, cuánto calor vamos a intercambiar, ¿cierto? Aquí 10 millones. Entonces, determinamos el flujo calórico máximo,
suponemos, ¿por qué determino el flujo calórico máximo? Para tener una idea, supongo un flujo de calor. Con ese flujo de calor calculo el H. Con el H que tengo calculado, ¿cierto? Puedo calcular el U, tengo el delta T y evalúo nuevamente el flujo calórico. Aquí este ya convergió, por lo tanto, eso y ese número son iguales, digamos. Pero si no me da el número, lo vuelvo a alimentar y me doy vuelta, ¿cierto? Hasta que tengo el H, ¿cierto? Coincide el Q que medí con el que vuelvo a calcular, entonces ahora mi H, ¿cierto? Que en este caso son 625, ¿sí? Ese H es el H de ebullición que yo voy a considerar. Entonces, mi mirada de esto es que si ustedes no conocen de este tema, sería mucho mejor que ustedes leyeran, se instruyeran sobre este tema, para que después empezáramos a mirar, ¿cierto?, cómo determinamos ese coeficiente de transferencia de calor. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, profesor. Ahí vamos a estar durante la semana trabajando en eso para entregar el informe ya la otra semana. Pero lo importante es que siguieron el camino para aprender ebullición, ¿sí? Sí. Yo creo que todos aprendimos algo hoy día sobre ebullición, algo que no sabíamos. Así que hagan el experimento al sartén, les va a quedar súper claro y van a poder sentirlo. Lo más importante es cuando uno aprende algo en la clase y después puede ir a su casa o al laboratorio y aprenderlo, verlo, cómo es la cuestión, ¿sí? Por favor, el sartén tiene que estar muy limpio, porque si llega a tener aceite, cae agua con aceite, las gotas que van a salpicar son muy complicadas. Así que, sartén muy limpio, ¿sí? Así que yo quedo a disposición cuando ustedes hablan con Irene y podemos seguir avanzando en el tema. Profesor, yo tengo una duda, es que más que nada por el tema de que tenemos que entregar el informe la próxima semana. En el ¿Sí? cuanto al dimensionamiento de la caldera, los tubos, ¿cómo los calculamos? Porque usted dijo que había un problema de que lo habíamos sumado y estaba mal ese resultado. Claro, pero tú te das cuenta porque está malo, ¿no? Sí, sé por qué está malo, si ahora lo tengo claro, sé Entonces, por qué está para malo. llegar a poder diseñarlo bien, tenemos que poder calcular bien los coeficientes de transferencia de calor, que ya lo hicimos con la primera parte, ahora lo vamos a hacer con ebullición, y de ahí lo vamos a hacer con el sobrecalentamiento, y ahí vamos a terminar el Ya, diseño. ya, perfecto. Muchas gracias. Porque para que te quedes tranquilo, lo voy a volver a compartir, digamos, para que no te hagas problemas. Tú te das cuenta que aquí nosotros, este número va a cambiar, digamos, este también va a cambiar, pero digamos que estos son los números, ¿sí? Claro, Aquí a mí me da 6 tubos, después me dan 12 tubos, después me da prácticamente nada de tubo. Entonces, exacto. yo tengo que entender que el haz de tubo, tiene que ser el mismo. Entonces, Por supuesto. ¿cómo hago yo, cierto, que aquí necesito 12 tubos y aquí solamente necesito 6 tubos? ¿Qué pasa? Entonces la pregunta es, oye, aunque aquí necesites 12 tubos y aquí 6, ¿qué pasa con la velocidad? ¿Qué le pasa con la velocidad de los gases que están saliendo del CT? Yo no les puedo impedir el paso, no puedo generar una caída de presión muy grande. Claro, Eso lo estamos regulando con la velocidad, ¿te fijas? Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, si llegamos a esta situación que tenemos 6 y 12, sencillamente vamos a poner 6 tubos. Perdón, vamos a poner ya, 6 tubos. Entonces, ¿qué va a pasar? Y esto es lo que te quiero explicar. Mira lo que va a ocurrir. Aquí tienes 12 tubos, ¿cierto? ¿Cuánto es sí, largo los tubos? 4 metros, ¿cierto? ¿Sí? sí, O sea, este intercambiador de calor tendría 4 metros, más 4 metros son 8, más 4 metros son 12. 12 metros de largo, ¿sí? claro, Ya. Mira lo que voy a hacer yo ahora. ¿Cómo te quedó el ojo? ¿Ya? ya, Yo le puse, ¿cierto? Ahora que el largo eran 2, esto se copió, digamos. Le pongo 4. ¿Sí? Y esto me debiera dar 12. Hay algo que ocurrió, digamos, que no está funcionando bien, pero aquí volvamos atrás, ¿no? Hagámoslo. Ya. ya, perfecto. 12 Entendí. tubos aquí, ¿está bien? Tenías 12 tubos. Entonces, déjame revisar este va a ser un 4, ¿ya? Creo que la fórmula debería estar mal entonces. Claro, eso está malo porque esto debiera ser, estamos considerando N49. el diámetro, N48. ¿cierto? Aquí el diámetro eran 12 pulgadas por 0,0254, ¿sí? Ahí. El área de transferencia de calor no era la misma, era igual
a el diámetro que tengo ahí yo por pi 3,14 pi por d, Por ¿cierto? el, Por por d. el largo. ¿Está bien o no? Pi, Sí. Sí, bien, sí. El área, y por el largo. el número de tubos, ¿cierto? Era igual a el área que tenía, que era esa, dividido por el área de transferencia, que era esa, y ahí me da 49 tubos. Ya. Entonces lo que hice yo ahora, disminuí, la primera sección la hice de un largo de 2 metros. Todavía no tengo 49. La hago de un largo de 1 metro. La hago No, largo. profesor, lo que pasa es que el área de transferencia del segundo haz lo dejó, le faltó multiplicar por el largo del tubo, creo. Claro. Ahí están los 12. Entonces yo quiero tener 12. Le pongo 2 metros. Ahí están los 12. Ah, perfecto. Ahí Tú- está. Entonces, si nos devolvemos, y esto es súper importante, que lo voy a dejar de aquí, ¿sí? Y miremos el mono de la clase que estábamos haciendo de oxígeno. Esta parte de aquí, déjame insertar una. Esta primera parte, ¿está bien? Esta pura primera parte, ¿sí? Tiene 2 metros. Y en esa parte es donde yo estoy, ¿cierto? Llevando el agua a saturación. ¿Estamos claros? ¿Sí? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, ahora Entonces, entendimos a... ahora, Ahora está. ¿cierto? Se dieron cuenta de que yo, ¿cierto? Yo tenía aquí, ¿cierto? Para cerrar, miremos la implicancia que esto tiene, ¿sí? En la velocidad. Entonces, en la velocidad nosotros habíamos visto, ¿dónde está la velocidad? Algo le pasa a Excel. Bueno, de ahí lo vemos, digamos. Pero lo importante es que ustedes pueden jugar con el largo de los tubos. No todos los tubos tienen que ser del mismo largo. ¿Está bien? Perfecto. Sí. ¿Ya? Así que estudien un poco de ebullición, ¿sí? Me interesa mucho que estudien el fenómeno. Yo les enseño cómo hacemos el cálculo, pero quien tiene que entender el fenómeno y estamos listos. ¿Sí? Ok. Muchas gracias, profesor. Listo, profesor. Chau. Hasta luego. Con eso terminamos, ¿sí? ¿Sí? Nos vamos.